Bienvenidos a Transformando Aulas, Historia de Innovación, el podcast donde exploramos experiencias y herramientas de líderes educativos que están revolucionando la forma en que enseñamos y aprendemos. Este episodio es auspiciado por Nondini, una plataforma que impulsa la creatividad y la innovación dentro del aula a través de la gamificación. Hoy tengo el placer de conversar con Max Gulmanelli, director general de Pilgrims College en San Isidro. Y Max cuenta con una amplia trayectoria tanto en la gestión educativa, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y bueno, también justo estuvimos hablando, fue conductor de radio y televisión. La verdad que estoy contento de recibirlo y tener otra perspectiva distinta desde el punto de vista del liderazgo educativo. Así que Max, es un honor tenerte aquí. Bienvenido. Renzo, mucho gusto y el honor es todo mío. Gracias por la invitación. Obviamente, yo tengo un poco de experiencia en cuanto a podcast, pero aquí el que lidera la experiencia en cuanto a radio y televisión sos vos, así que cualquiera, ya sabes, vos me comunicás, lo vamos charlando. En ninguno de los dos órdenes no me formé, si lo hice, como te decía antes de comenzar a charlar en vivo, eh, es algo que disfruté un montón, tanto la magia de la radio, que tiene su Sí, particularidad, como la de la televisión. En tele, en ambos casos, en general decía lo mismo, es una charla de café y solo que nos están grabando y nos está escuchando, nunca tenés tan claro cuánta gente, que también es la exacto. magia y ahora con los podcasts y hace ya muchos años cuando los programas de radio y tele quedan colgados en la nube, tiene esa magia de que te escucharon en vivo tantos, pero un mes, un año, 10 años después, alguien te mantiene vivo en la palabra. Así que a Exactamente. disfrutar de la charla y además vamos a hablar de dos temas enormes, o por lo menos que a mí me movilizan mucho, de Ujú. innovación educativa. Y arrancaste hablando de algo que para mí es clave, que es el liderazgo educativo en los distintos niveles, ¿no? O sea, el liderazgo de aula, se Bien. habla menos del docente como un líder, hay un gobierno del Exacto. aula, hay un Me liderazgo me frente a... gustaría que lleguemos a ese tema, no te quiero cortar, me gustaría que lleguemos a ese tema, pero primero me gustaría que abordemos un poco el por qué Max fue y terminó en educación. O sea, ¿cómo fue que empezaste tu camino hacia la educación? Bueno, empecé de muy chico en dos sentidos. Primero porque yo fui abanderado, escolta. Si me escucha mi compañero Antonio Delfino va a decir que él era más abanderado que yo, cosa que es cierta además. La mayoría de los meses de séptimo grado él era el abanderado. Sí. Eh, Creo con un déficit de atención no diagnosticado muy severo. Mi mamá se sentaba todos los días a lo largo de mi primaria, me encuadraba y me tenía de tal hora a tal hora haciendo los deberes y con eso yo tenía un Ujú. alto desempeño escolar. Mi mamá se enfermó cuando estaba terminando séptimo grado, se enfermó gravemente, de hecho estuvo como 9 meses internada mi primer año en secundario. Sin Claro. ese andamiaje, digo, se me cayó todo, con lo cual digo, tuve una crisis familiar muy grande a lo largo de toda mi adolescencia, mi mamá estuvo enferma muchos años. Eh, en mi colegio entró también en una crisis institucional grande, se fueron sus directivos y bueno, fueron Claro. 4 o 5 años de una gran crisis institucional y yo devine en otra crisis que se llama adolescencia, con lo cual crisis personal, crisis familiar, crisis institucional, un lindo Te combo, sacaste la lotería de las crisis. totalmente. Buena suerte, mala suerte, quién sabe, mi historia hubiera sido otra si no. En cuarto año del colegio, acá me saludan chiquitos, perdón, está el patio escolar ahí en la ventana. eh, en cuarto año, a mí, como se decía en esa época, me echaron, ¿sí? O me invitaron o sea, una mañana de mayo, me mandaron a mi casa, Sí. eh, cosa de otro tiempo, porque además me mandaron solo, o sea, yo me tomé el colectivo y me volví de Munro, provincia de Buenos Aires, a Belgrano, Claro. donde vivía, y me dijeron, tranquilo, mañana nos vemos de nuevo, y cuando llegué ya habían hablado a mi casa, que el otro día no volviera, que estaba echado. Y eso me marcó profundamente, mi crisis personal se agravó y esos directivos que se habían ido del colegio, unos años después, fundaron otro colegio, el Colegio Los Robles, al que le tengo un cariño Sí. y una gratitud enorme. Allí se graduaron mis 3 hijos, ahí conocí a mi mujer, estamos juntos hace casi 28 años, eh, con lo cual es buena parte de mi vida, pero además José Ordóñez, Federico Johansen han sido para mí cuando me invitaron, yo venía de ser como la mancha venenosa, porque en medio de todas esas crisis, muchos lados te decían, bueno, con el gordo no te juntes, que es una mala influencia. Bueno, que de repente te digan, acá vos tenés algo para dar,
y te lo asocio muy cortito, perdón que me extienda. No, para nada. La frase de maestro que a mí más me gusta, la adapté de una película que ahora está de nuevo en Netflix y que recomiendo, que es Lancelot, el primer caballero. Es una película vieja del año 90, creo. Sí, Lancelot es un vagabundo que se gana la vida peleando y en un momento salva a una princesa que se va a casar con el rey, que es un señor mayor. sí, El rey lo nombra caballero, el rey después lo descubre dándose un beso y Lancelot va a despedirse de su amada porque ha traicionado la confianza del rey y entiende que debe partir y le dice lo que para mí es la frase del maestro, que es un maestro, que es una maestra. Le dice, agradecele al rey que supo ver en el vagabundo al caballero. Agradecele al rey que supo ver en el vagabundo al caballero. Y creo que eso hacemos los maestros, eso hacemos los docentes en general, y eso hicieron José, Federico, Pablo, cuando me invitaron a trabajar con ellos. En su mirada yo vi que ellos sentían que yo tenía algo para para dar, dar. y ahí arrancó mi camino. Y a los 24 años otro colegio me invitó a ser vicedirector, así que desde muy chiquitito que me toca estar más del lado de la conducción, y después tuve, como vos dijiste, muchos años en la función pública, tanto en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires como en el de la Nación Argentina. Bien. Y me imagino, bueno, a lo largo de por ahí esa trayectoria, empezaste muy chico, supongo más de 20 años de experiencia también. 19 años era preceptor, sí, Claro. O ahí sea, arranqué. recontra chico, la verdad que me imagino que han surgido muchísimos desafíos en ese proceso de, bueno, me involucro en la gestión educativa, en el liderazgo, en cómo acompañar. Comentabas esto de, bueno, el liderazgo es también el poder descubrir en el otro qué tiene para aportar. ¿Cuáles han sido esos Ujú. desafíos que ha ido teniendo a lo largo del camino? Primero, no olvidarte nunca de por qué estás acá. En mi caso es muy marcado, es ir a buscar a aquellos que más les cuesta, ¿sí? Hoy se habla mucho de inclusión educativa y creo que Sí, es un crecimiento que como sociedad y como sistema educativo venimos dando. Nos falta un montón de recorrido, pero los que más necesitan, Aristóteles hablaba, decía que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Bueno, hoy hay que hablar mucho de justicia educativa y hay chicos que necesitan más. Muchas de las cosas que vamos a conversar, porque seguramente me escucharán colegas, algunos colegas con los que trabajamos y compartimos la diaria, hay muchas cosas que son mucho más fáciles de decir que después ¿qué de hacer? hacer realidad. Digo, este librito de Bleckmar de gestionar es hacer que las cosas sucedan, y siempre son un en proceso, ¿no? Estamos evolucionando y estamos Un beta cambiando. permanente, le dirían en el mundo startup. Totalmente. Totalmente. Pero además, digo, te diría la primera respuesta es el desafío de no olvidarte nunca de por qué estamos acá, por qué estamos haciendo esto. Y es precisamente para que todos, ¿sí? Los que tienen altísimas capacidades puedan desarrollarse plenamente. Hoy se habla del DUA, el diseño universal del aprendizaje y las aulas heterogéneas con las que yo comparto, firmo al pie, pero que después es muy, muy complejo, sobre todo porque Implementarlo. sostenemos aulas que todavía, o sea, yo creo que un número muy lindo para trabajar está en el orden de los 25 chicos, en un grado, en un año de secundaria, pero eso es difícil después. En general tenés 30 y en algunas escuelas tenés incluso mucho 40, más de 30. 45. Sí, 40, 45, en algunas escuelas estatales, pues hay que ver cuánto de esa matrícula es real, no es real, pero tenés hasta 60 chicos matriculados en un curso. Y otra parte que ojalá lleguemos, y si no me autoinvito a otra charla otro día, eh, nosotros tenemos como sociedad que repensar la carrera docente. Hoy un docente que quiere tener un salario más o menos razonable tiene una carga laboral muy Muy pesado. significativa. No está, o sea, hay un trabajo oculto que todavía sigue invisibilizado, que es, yo estoy tantas horas frente a curso, bueno, tengo un montón de carpetas para Sí. corregir, tengo horas de Hay planificación. exámenes, sí. El sistema hoy es una picadora de carne. Yo hoy, a mis 52 años, conozco a algunos colegas que, que son de los mejores docentes que conocí, por lejos, pero docentes Sí, extraordinarios, luminosos, que siguen siéndolo, porque cuando entran al aula se vuelven a aprender, pero que cuando los ves a las 7 de la tarde están quemados y tristemente están contando cuántos años le quedan para jubilarse, pues están muy, muy cansados. Entonces, hay que pensar en un sistema docente, en una carrera docente que sea más justa, y eso claro. hoy está en la agenda discursiva,
pero no se le encuentra porque al final del día es una discusión de recurso presupuestario. Exacto. Argentina invierte poco en educación. Yo fui secretario de Gestión Educativa de la Nación, invertíamos poco y seguimos invirtiendo poco. Yo me hago cargo de mucho fracaso como funcionario público en lo personal, no involucro a nadie más, pero yo he tenido grandes responsabilidades en la política educativa argentina y creo que hay deudas grandes y que uno tiene Sí. que hacerse cargo y decir, bueno, esto no supe, y lo digo a ver, como lo que estoy diciendo es negativo, no lo digo en plural. A mí me gusta, creo que es un deber hablar en plural porque Hacerse somos responsable. equipo, Sí, sí, sí. somos con otros, pero para decir cosas que no salieron bien, solo esta parte la digo en singular. Creo que hay muchas cosas que no supe y no pude hacer mejor. Me parece perfecto esto que decís bueno, también reconocer por ahí esos errores y esos traspiés que uno va pasando a lo largo del camino. Y tocando esto de los recursos, la importancia de que el docente, a ver, yo por ahí lo digo mucho y probablemente en todos los episodios que vayan saliendo lo voy a repetir en algún momento, pero es una idea que yo me la voy guardando, que es el docente ya no es el docente que te transmite todo el conocimiento, sino es el que te abre la puerta y te dice, vení, descubrí por acá, averiguame qué hay, decime qué hay, y lo charlamos, discutimos. El objetivo es generar ese pensamiento lógico y crítico. Ahora, partiendo de la idea de esto, de un docente tiene muchísima carga horaria, muchas tareas invisibilizadas, todo ese problema por detrás, que esos son algunos de los desafíos que tiene, digamos, hoy la educación argentina y creo que en Latinoamérica. Entonces, ¿qué, qué herramientas, qué metodología propones o qué estás utilizando o estás planteando para tratar de resolver quizás estas problemáticas? Hay una frase de mí, dos cosas ahí, una yendo más atrás. Me gusta mucho el trabajo que está liderando la Fundación Barky, no sé si los has escuchado nombrar, No, que es pero esto de lo llamo. Bueno, son los que entregan el Global Teacher Prize y el Global Student Prize. Ujú. Y la frase de cabecera de ellos es, cada niño merece un gran maestro, y si como sociedad Exacto. logramos que cada niño tenga un gran maestro, vamos a cambiar el mundo en no tanto tiempo. Eh, con respecto a cómo estamos trabajando, cómo estamos innovando, lo primero, estamos en pleno cambio de paradigma. Primero en acceso al conocimiento. Nosotros tenemos una tradición, la escuela es una tecnología que fue inventada en el ámbito de la revolución industrial y hoy estamos protagonizando, viviendo la cuarta, quizás la Revolución. quinta con la inteligencia artificial generativa. Con lo cual no podemos seguir teniendo las mismas respuestas si cambiaron las preguntas. Yo creo que parte de la crisis educativa hoy es que la dialéctica escolar y el oficio de estudiante y docente o en universos semánticos distintos o en canales diferentes. La mayoría de los chicos, incluso aquellos de buen desempeño escolar, no le encuentran demasiado sentido. Hay una charla TED muy linda por el nombre del chico, el apellido de Jargulski, porque es el hijo de Jerry, el que hace aprender sí, aprender de grandes. Eh, eh, y en una conversación con sus compañeros, bueno, ¿y Sí. esto para qué sirve? Para aprobar, ¿sí? Sí, O me sea, acuerdo, me acuerdo de eso. Él creo que enseña matemática o daba algo de matemática, ¿puede ser? no, ¿La la charla? charla es sobre matemática, Eso, ¿sí? sí, eso me Es un acordaba. chico, es una charla que da un chico, es una charla TED que da un chico que está a pocos meses de haber terminado el secundario. Sí, sí, me acuerdo, me Eh, acuerdo. es como una tecnología encerrada en sí misma, tautológica de alguna manera, ¿no? O sea, la finalidad, o sea, el medio y el fin se confunden, ¿sí? No puede ser para probar, la magia tiene que estar en el aprender, ¿sí? Y ahí tenemos que resignificar y tenemos que volver a celebrar un pacto educativo con nuestros estudiantes que muchas veces nos prestan el cuerpo, ¿sí? Están acá porque es obligatorio, porque sus papás nos mandan, pero no terminan de descubrir tanto por qué y para qué vienen 15 años a la escuela o al colegio, ¿sí? Entonces, hay un desafío grande. En términos de equipo docente, nosotros estamos en pleno proceso de migración en el Colegio Pilgrims, pero en el sistema educativo en general, que Sí, es de un enfoque de la enseñanza que estaba centrado en la transmisión de contenidos, lo cual tenía mucho sentido, porque para acceder al contenido había que trasladarse físicamente a una biblioteca o una escuela, hoy hay que sacar el teléfono celular, ¿sí? Hay que desarrollar otras habilidades. Entonces, migrando a un enfoque de la enseñanza que estaba centrado en la transmisión de contenidos, uno que esté centrado en el desarrollo de competencias o habilidades blandas. Nosotros, una de las competencias que le proponemos a nuestros estudiantes, a nuestros peregrinos, ¿sí? Colegio Pilgrims,
para que se lleven para la vida, es el trabajo cooperativo. Ahora, como dice Mar Romera, una pedagoga española, ella dice, los niños no aprenden nada de lo que les decimos, nos aprenden a nosotros. El primer gran desafío para responder tu pregunta, y perdón que sea tan extenso, es No. que los chicos nos vean trabajar cooperativamente. Es asumir que nadie sabe más que todos juntos, que dos Exacto. maestros juntos, que un profesor de historia con uno de matemática van a poder hacer cosas mucho más ricas que cada uno por su cuenta. Y nosotros venimos formados de un profesorado que nos enseñó que cuando cerramos la puerta, el Estado soy yo. Entonces, Sí, esto del trabajo cooperativo lo declamamos un montón, pero nos cuesta genuinamente. En parte, volvemos a la carrera docente, en parte porque no están muy establecidos los tiempos escolares. De claro. hecho, muchísimas escuelas, los docentes no tienen tiempo extra clase, ¿sí? O sea, todo el tiempo que están trabajando, sin ese trabajo oculto que ya mencionamos, Sí, están frente a un curso. Con lo cual, válidamente el docente te puede decir, bueno, ¿y en qué momento querés que que yo me interactúe con otro junte con el docente. otro profesor, armar un proyecto, a pensar juntos un acto patrio? Exacto. Entonces, el primer gran desafío para innovar es animémonos a trabajar juntos, y aún aquellas escuelas que no tienen tiempo extra clase de los docentes, creo que se puede, si me escuchan los inspectores probablemente me van a retar, nuestra inspectora es una mujer muy inteligente y muy capaz, hago público el reconocimiento porque no trabaja desde el paradigma del poder, sino desde el paradigma del servicio, y Ujú. siempre nos ayuda a resolver problemas. No ha validado nada de todo esto que voy a decir, así que corre por mi cuenta, pero digo, aún si no tenés tiempo extra clase de docentes, a veces menos es más. El currículum es como un monstruo gigantesco que hay que alcanzar y tiene mucha validez, por supuesto, Sí, pero a veces hay que decir, che, ¿sabes qué? Esto que el martes en la segunda hora íbamos a hacer, lo vamos a suspender y estos tres cursos se van a encontrar, si hay un salón de usos múltiples y si no en el exacto. patio, y vamos a trabajar juntos, o los preceptores van a liderar una actividad más de tipo convivencia con los chicos, que hoy la dimensión socioemocional es de los desafíos más grandes, y sin bienestar emocional no hay aprendizaje, con lo cual va a ser un valor que esos tres cursos estén en el patio con sus preceptores, con una dinámica de trabajo. Ujú. Y, y liberaste tres profesores para que se puedan sentar Ah, 40 charla. minutos a pensar juntos, che, ¿cómo seguimos? ¿En qué nos podemos encontrar? Es genial. A mí justo lo que comentabas me retrae un poco. Yo estuve en Francia como profesor de español. Yo estuve en ingeniería electrónica, nada que ver, pero me fui a Francia como profesor de español en la escuela primaria. Y en realidad yo era asistente de idiomas, se supone que la maestra era la que tenía que dar la clase y terminé dando yo la clase, eso también le daba lugar a la maestra a ver otro tipo de interacción dentro del aula, cómo jugaban, a veces hacíamos dinámica, le enseñaba a bailar chacarera, etcétera. Y me hacía acordar a esto, del tener la posibilidad de que los chicos se encuentren en otro punto distinto, en otro lugar distinto y generar ese vínculo, porque es en esos momentos donde ellos terminan descubriendo. Esto me lleva a preguntarte cómo hacen para integrar, yo lo hacía a través de los juegos, entonces, bueno, hablando de juegos, ¿cómo hacen para integrar la gamificación dentro de esa innovación educativa, dentro de ese, el poder bienestar de los chicos? Y bueno, eso, ¿cómo lo hacen? Y no es solo la gamificación, sino hay también el enorme desafío de poder acompañar. Hoy hay un gran debate en el mundo y en la Argentina en torno de celulares sí, celulares Sí, no, si vamos a una nueva ley seca y es prohibición total, o si vemos cómo gradualmente, porque no es lo mismo obviamente un chiquito de 12 que un joven que está a 5 minutos de salir al mundo adulto. Me parece que no pueden ser los mismos criterios para primer año exacto, del secundario que para sexto, pero también hay desafíos de cómo aprendemos frente a una tecnología que está sumamente diseñada en ser adictiva, ¿sí? ujú, Mágicamente diseñada. Y acá en el debate, cuando los papás te dicen, bueno, prohíban todo, no prohíban todo, le digo, mira, cuando vos salís a comer afuera, en el restaurante, no ves, no observás, y a veces nos observamos, ¿sí? Para no hablar en tercera persona, que cual zombies estamos todos metidos. O sea, por ahí hay una comida de 6 amigos y están los 6 con el teléfono y vos decís, ¿y para qué fueron a comer ahí? Digo, claro. chatéense. Entonces, claramente tenemos que acompañar a los chicos en ese desafío de decir, bueno, hoy las tecnologías, las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación, son una realidad. Hoy la casi totalidad de la humanidad tiene un teléfono celular.
con más y mejor tecnología, con menos, con mejor conectividad o no tantos datos y está ahí contando los pesitos para ver que si me alcanzan los gigas para llegar a fin de mes, pero hay un acceso a la conectividad que ha mejorado significativamente y creo que el desafío es cómo lo incorporas. Y ahí hay, volviendo a la justicia educativa, hay como muchas asimetrías entre instituciones y poblaciones, ¿sí? Digo, hay mucho efecto cuna, hay chicos con alta exposición a las tecnologías y otros no tanto. Bueno, yo fui secretario de Gestión Educativa de la Nación, las diferencias entre provincias, entre regiones, digo, yo he visitado escuelas donde los maestros, para poder mandarle un mensaje a su familia, tenían que izar el celular al mástil porque arriba era el único lugar donde había alguito de conectividad. De Entonces, señal. subían, los mensajes salían y entraban los nuevos, lo bajaban y después al otro recreo o al mediodía, cuando paraban a comer, volvían a reconectarse y por ahí eran maestros que estaban toda la semana conviviendo en un hogar escuela con sus estudiantes. Entonces, Claro. es difícil hablar en plural con realidades tan diferentes, a veces a muy poquitos metros. Digo, vos podés tener, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, a 100 metros de distancia, dos escuelas cuyas poblaciones viven realidades muy, muy, muy diferentes, ¿sí? Entonces, hay que ser muy respetuoso cuando uno habla en público, Claro. porque el otro te puede escuchar el maestro y decir, bueno, Chango, vení un ratito a mi escuela y vas a ver Claro. Que que no es el así. mundo es bien diferente. Entonces, ciudadanía digital hoy es un desafío, es un deber ser sobre el que tenemos que trabajar un montón y además porque te abre muchas oportunidades, Para ¿sí? los que están del otro lado, ¿qué implica ciudadanía digital? Ciudadanía digital es que parte de la formación ciudadana de nuestros estudiantes, ¿sí? Que es que se puedan sentir parte de una comunidad, de un colectivo, ¿sí? Digo, nosotros aquí, formar parte de la nación argentina, de todos los que convivimos en este territorio, como bien plantea nuestro preámbulo y nuestra constitución, digo, hayan nacido aquí o no, bueno, vos tenés experiencia, has vivido en Italia, has vivido en Francia y naciste en la Argentina, y en Argentina. Bueno, yo soy Gulmanelli de apellido, digo, cuarta generación en la Argentina, o sea, Italiano. el que vino fue mi bisabuelo, pero digo, no soy Igual. digo, ni Aymara ni azteca, claramente, Claro. ¿no? Entonces, somos migrantes y creo que hoy también la ciudadanía en general es un concepto en discusión porque hay una integración, ¿sí? Yo tengo hijos, o sea, 26, 22 y 21, son recontra ciudadanos globales y se conciben, y lo ves en los exalumnos del colegio también, y lo ves en distintas realidades, por supuesto, a mayor recurso económico, la probabilidad de que esa ciudadanía global se dé más y que se puedan mover con un Aumenta. poco más de facilidad o de menor dificultad, pero también chicos de menores recursos deciden, soñando una vida mejor, poder partir a hacer otras experiencias. Entonces, ciudadanía hoy creo que es un concepto que hay que ver. Ciudadanía global por un lado, ciudadanía nacional, ¿sí? El formar parte de un pueblo con toda la Sí. tradición, con todos los valores culturales, pero ciudadanía digital es además entender que habitamos, ¿sí? en un nuevo etos que es la tecnología digital, que habitamos Exacto. acá, ¿sí? Que están las redes, que hay un montón de recursos, que también hay que aprender a ser cuidadosos, ¿sí? La huella digital es parte de la ciudadanía digital, o sea que un chico puede entender que cuando va, o sea, un chico de 13 años que ya sea consciente que cuando vayan a pedir laburo dentro de 6, 8, 15 años, la parte de recursos humanos de la empresa va a mirar su huella digital y va a decir, ah, no, Renzo cuando tenía 15 era xenófobo, era violento, era no sé qué, estoy poniendo un ejemplo. Sí, sí, Y no sí. te van a dar laburo porque van a decir, no sé cuánto cambió, pero prefiero no correr el riesgo, porque este Claro. chico en algún momento de su vida publicaba, no sé, imágenes de violencia, entonces huella digital es ciudadanía digital también, aprender a convivir en el entorno digital. Buena parte de los problemas de convivencia en las escuelas hoy, eh, yo siempre digo lo mismo, los colegios, las escuelas, hasta la masificación de Internet y la aparición de las redes sociales, teníamos límites temporales y espaciales. La escuela era de 8 a 12 y media o de 8 a Sí. 4 y media. Ahora tenés que Hoy intervenir las afuera. escuelas somos 7 por 24. ¿Sí? A las 3 de la mañana un chico pone en el chat o en cualquier red, che, alguno está y otro le contestó y es y no es el colegio, pero eso que se complicó afuera rebota adentro y entonces un grupo que era divino y se llevaban bárbaros se pelearon porque en redes hicieron no sé qué, nació afuera
o nació acá y continúa afuera, y eso también es ciudadanía digital. Claro. Es fundamental el poder entender esto. Yo creo que no todo lo tienen claro, empezando por mí. Yo por ahí no escuchaba ciudadanía digital, es importante, y sé que a nivel educativo también lo están promoviendo, pero digo, bueno, ¿cómo llevan esto a cabo? ¿Cómo le explican a los chicos de que con la huella digital va a tener que habilitar después tu cuenta del banco y no puede hacer transferencia por esto, por aquello? Entonces, todo ese proceso... y volviendo un poquito a nivel educativo, yo pensaba, bueno, en cuanto a gamificación, ¿por qué? Porque vi en esta experiencia que te decía en Francia, de que los chicos, no era que le enseñaba a los chicos, sino que ellos aprendían. O sea, era como el proceso activo de ellos de tratar de aprender algo nuevo, de querer aprender, por el simple hecho de que les divertía. Me acuerdo que yo estaba en el recreo y llegaba una chica que se llamaba Sofía, una niña, debe ser que tenía 7 años, 8 años, de segundo, tercer año en Francia, y saltaba la cuerda enfrente mío para que yo cuente los números en español y Mm. para que ella vaya repitiendo y vaya aprendiendo los números en español. Entonces, esos pequeños gestos, pero que son, muestran iniciativa de, bueno, yo quiero aprender los números, entonces voy a empezar a saltar y voy a contar los números en español, o voy a jugar, voy Ujú. a hacer esto. Eso creo que termina repercutiendo. Ahora, ustedes, volviendo por ahí un poquito a lo de gamificación, por ahí qué herramientas usan hoy para tratar de involucrar tanto la tecnología, como decíamos, bueno, ciudadanía digital y todos los cuidados que hay que tener en cuenta, que cómo involucran eso dentro del aula o fuera del aula. Ahí tenés como nuestra realidad escolar, ¿no? Por un Sí, sí, lado, los sí, sí, chiquitos obvio. comienzan, siempre digo lo mismo, ¿no? Por un lado le pedimos a los papás que les nieguen mucho la pantalla, ¿sí? Hoy hay mucho estudio y se ve el daño que provoca la pantalla en la primera infancia. Han aumentado los déficits de atención, los trastornos de ansiedad. Entonces, es muy delicado, entendemos que es muy cómodo, ¿sí? Sí, Pero es muy delicado ponerle una pantalla a lo un que afecta chiquito a de largo seis plazo. meses 2 años, es lastimar, genera daño, ¿sí? Entonces, por un lado les pedimos, eviten todo lo que puedan, demoren la exposición a la pantalla y a la vez con finalidad pedagógica, nosotros los exponemos, nosotros comenzamos la alfabetización digital en la salita de 3, a partir de sala de 4 empezamos con pensamiento computacional, con robótica, por supuesto muy graduado, muy moderado y con mucha finalidad pedagógica. Nosotros firmamos en el año 2019 un convenio con Google for Education, trabajamos casi todo en el ecosistema o en la plataforma Google. Hacemos algunas cositas por ahí en Microsoft o en alguna otra Plataforma. plataforma, pero casi todo lo trabajamos en Google. Eh, los chicos van desarrollando nosotros tenemos 10 competencias que sí o sí queremos, nosotros son recontra transversales y nosotros somos un todo, ¿sí? No es como decir, Sí, bueno, hoy vamos a trabajar ciudadanía, ¿sí? O pensamiento crítico, o aprender a aprender, o espiritualidad, digo, no, sí. somos un todo, ¿sí? Pero, pero bueno, la competencia digital, claramente estos chicos y los grandes también, digo, yo fui testigo, ¿sí? En la generación de mi padre, cuando empiezan a masificarse las computadoras y un montón de gente que decían, yo soy de otra época, no quiero, y a la mayoría, la computadora, ni siquiera Internet, te estoy hablando de muchísimo antes que Internet, se los terminó llevando puestos y tuvieron que sentarse a aprender con una dificultad enorme. Hoy se habla de nativos digitales, es un concepto que yo no compro, creo que es una construcción marketinera, eh, pero sí está claro que nosotros somos migrantes digitales, ¿sí? Que estamos ahí en un mundo, tengo 52 años, que no nos fue tan natural, a pesar de que yo tuve, no me acuerdo si se llamaba informática, computación, pero tuve desde quinto grado, sexto grado, ¿sí? Nos enseñaban DOS, era para los Hardware, que no somos... software, entendía cómo estaba conformada la Sí, computadora. sí, sí, computadoras que eran súper lentas, que había que ponerles un disco con el sistema operativo, que Disquete. había que corrérselo con un disquete, ¿sí? Y para los que no tenemos tanta agilidad en términos de inteligencia, que no tenemos tanta inteligencia lógico-matemática, la verdad que ese tipo Bueno, de enseñanza de la informática era como muy hostil y uno era más reactivo. Hoy es mucho más intuitivo, es abarcativo. mucho más...
Sí, es mucho más amigable acceder a una computadora, pero digo, todavía está vivo un montón de gente que, bueno, a Mi ver, y abuelo no no usa tan celular. grande. Mi abuelo... Sí, cuando tra- yo tra- era chico, hablar por teléfono era una aventura y los departamentos eran significativamente más caros si tenían un teléfono fijo. Un teléfono, claro. un departamento valía mucho más dinero, si era más caro ir a comprarlo, si tenía una línea de teléfono fijo. Hoy pasás por un kiosco y te compras un teléfono celular y estás haciendo una videollamada con Singapur en ese mismo instante. Mm. Y sin gastar un peso, porque está dentro de tu plan de datos, ¿sí? O te metes en un bar, Wi-Fi. garroneás en Sí. Wi-Fi y hablas gratis. Nosotros, un hijo nuestro, bueno, vos venís de vivir afuera también, hizo una experiencia de 6 meses, estuvo estudiando en Barcelona, un intercambio de la universidad, y por supuesto, o sea, nada te devuelve el abrazo de un hijo, Obvio. pero bueno, hay una cercanía. De hecho, estamos haciendo esto hace no Gracias a la tanto tecnología. tiempo. Vos tendrías que haberte venido con una cámara y estar filmando acá y decirme, no, tu despacho no me da el tiro de cámara porque es muy pequeño, busquemos otro espacio, Ujú. vayamos a la biblioteca o al Zoom. Y hoy estamos, digo, vos por ahí estás en Buenos Aires o podrías estar, Yo no estoy en sé, en Tucumán. Malasia, ¿eh? Hoy estoy en Estás en Tucumán. Tucumán. Sí, Bueno, sí. pero digo, estás tan cerca y tan lejos a la vez, pero podrías estar en Canadá, en Malasia, en Calcuta y Exactamente. estar teniendo esta conversación y acá ser de día y allá de noche o viceversa. Entonces, la tecnología no, digo, está Es, eliminando fronteras. Antes hablábamos de ciudadanía digital, también hay que hablar mucho de ciudadanía global. Hoy hay que formar ciudadanos globales. Ayer se cumplió, al menos cuando estamos grabando, no sé cuándo se va a sí, transmitir esto. Ayer se cumplió un año de la crisis en lo que es Franja de Gaza. sí. El 7 de octubre, el lunes creo que fue. Sí. Bueno, hace 3 días, sí, Sí. perdón. Y la verdad que, que hoy estemos con digo, Ucrania, Gaza y tantos lugares donde nosotros naturalizamos y no hay prensa occidental, pero hay regiones de África que tienen conflictos tribales que son regulares, permanentes, donde hay matanzas. Entonces, tenemos que formar ciudadanos para la paz, tenemos que formar ciudadanos globales, tenemos que aprender a convivir en la diversidad. Sí, hoy en la mayoría de las organizaciones mis dos hijos más grandes trabajan en organizaciones donde trabajan y de hecho corta un turno y entran los indios a continuación. Sí. eh, y vos tenés que entender la multiculturalidad y entender que Exacto. no sé, nosotros nos damos un abrazo como nada, pero que en muchísimos países del mundo, si vos le llegás a dar un abrazo, tipo, va a entender Sí. que sos un irrespetuoso, que sos abusivo. Entonces, formar en multiculturalidad hoy, entendiendo, y voy a hacer una defensa a los colegas en la sala, porque vuelvo a decir lo mismo, es muy fácil para un director general hablar, porque después está el desafío. Lo tiene que hacer A la ellos. escuela todo hay que meter una materia más, yo no creo en eso, pero sí hay que formar ciudadanos globales y sí hay que tomar mucho elemento de la diaria. Hoy hay mucha movilidad en las aulas, en los distintos niveles socioeconómicos. En muchos porque hay movilidad migrante. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era funcionario en la ciudad, me tocó visitar un día, llego a una escuela, me decían, tenemos una chiquita en primer grado que ayer vino de China. Y a los 2 días estaba matriculada, una cosa espectacular, pero era china nativa y sabía de español cero, cero, cero. Tenés una oportunidad para trabajar multiculturalidad Increíble. extraordinaria, ¿sí? Para entender el Oriente lejano, para aprender, digo, para esto que jugabas vos. Bueno, hoy vamos a saltar a la soga y vamos a aprender a contar en chino hasta 10. Yo le ¿Sí? hice bailar la chacarera a los chicos, y bueno, una de las dinámicas y el objetivo también que tenía este beca intercambio, que éramos 50 argentinos que nos fuimos a Francia a enseñar español, a interactuar con nivel secundario, nivel primario, y los chicos se sorprendían, yo les mostraba fotos, estaba en la pileta en diciembre, en Navidad, y Mm. ellos se sorprendieron que hay solo nieve, Eh, comiendo, tomando helado, bueno todas esas cosas termina siendo muy fructífero el poder aprender de la cultura del otro. La importancia de los idiomas. Hoy en día por ahí se habla de que, bueno, el saber programación, por ejemplo, es lo que hace 10 años era saber inglés. O sea, Ujú. hoy, antes entre saber un idioma y saber programar o saber el mundo relacionado a inteligencia artificial, te conviene meter en el mundo de la programación, inteligencia artificial,
porque ya va a tener el auricular y traducir en el momento. O sea, un montón de cosas que si no tenés el conocimiento previo, las podés mal utilizar. O sea, son herramientas que las terminás usando de la mejor forma cuando tenés ese conocimiento previo. Si yo uso, Renzo, sí, Santiago Bilinkis, no sé si lo sí, ubicás, estuve en un congreso con él la semana pasada. él tiene una metáfora que a mí me encanta, que dice, educar a un niño hoy es como si te dijeran, vas a competir dentro de 4 años en las Olimpiadas de Los Ángeles. Entonces imagino que vos dirías, che, tengo 4 años para entrenar, pero te van a avisar en qué disciplina competís recién en la ceremonia inaugural. Y no es lo mismo entrenar para una maratón, para 100 metros llanos o para tirar jabalina. Eso es educar a un niño hoy, ¿sí? Nosotros tenemos el desafío, ¿sí? Porque vos decías, hace 10 años era inglés, hoy es programación y ahora inteligencia artificial generativa, por ahí programación deja de ser el Exacto. diferencial, ¿sí? Nosotros una de las cosas que hacemos en materia de innovación educativa, eh, cada año sacrificamos o invertimos una semana escolar que no damos clases regulares, ¿sí? Sino que hacemos semanas temáticas. El año pasado hicimos la Semana de la Palabra, este año hicimos la Semana de la Creatividad, vamos a hacer una semana STEAM. Y el año pasado en la Semana de la Palabra vino Pablo Aristizábal, no sé si lo ubicás, que es un Me tipo suena. sumamente interesante, el creador de Flexflix, de los creadores, ganó premio Conex, Martín Ujú. Fierro. Pablo vino al colegio, estuvo hablando con los chicos más grandes, esto habrá sido en mayo, junio del año pasado, y él le decía a los chicos, miren, con la inteligencia artificial todos tenemos inteligencia biológica, algunos un montón, otros no tanto, algunos la trabajaron mucho, porque estudian mucho, toda la inteligencia, en esta metáfora olímpica, está muy entrenada, toda la inteligencia es un músculo que se va Sí, desarrollando, o las distintas inteligencias. O sea, el desafío es que ustedes a su inteligencia biológica, ¿sí? Le sumen inteligencia artificial para que termine siendo inteligencia aumentada. El IA tiene que ser exacto. inteligencia aumentada. Y para eso, y mi mujer, que es de las mejores docentes y las personas más inteligentes que conozco, eh, digo, siendo reflexiva y haciéndonos un poco cargo, decía, bueno, pero la inteligencia artificial la crearon exalumnos de una escuela tradicional. Lo que hoy tenemos de esta educación que está tan interpelada y que está tan en crisis, perdón, Salud. ¿seremos hoy capaces de formar a los creadores de la futura inteligencia artificial, sea la que sea? ¿Sí? O sea, la calidad educativa que le estamos dando a nuestros estudiantes es lo suficientemente poderosa, nutritiva, rica, como para que sean creadores de algo nuevo, ¿sí? Exacto. Y ahí hay un desafío urgente, ¿sí? Inteligencia biológica más inteligencia artificial, inteligencia aumentada. Y al final del día, porque la educación es el pleno desarrollo de uno Sí, mismo, nosotros venimos de una tradición eh, de la escuela normal, ¿sí? Que nos normalizaba a todos, de alguna manera estandarizaba y era entendible en el marco del cual necesitaba nació, ¿sí? operario, necesitaba gente, tarea Súper repetitiva. razonable lo que hacía. Sí, y en la Argentina necesitaba formar argentinos. ¿Sí? Estábamos los italianos, los alemanes, los gallegos, más los que eran de acá, los Sí, criollos. Bueno, y de eso había que armar una nueva identidad. Y el guardapolvo y la escuela exacto. Palacio te daba la formación de un nuevo argentino. Ahora, eh, esa rica tradición que nos trajo hasta acá, ¿sí? Hoy necesitamos pensar cuál es la escuela que nos lleva al futuro, que es constructora del futuro. Yo tengo la hipótesis de que la especie humana viene mejorando exponencialmente, ¿sí? Hoy los chicos tienen un talento artístico, deportivo, científico, emprendedor. eh, También tienen muchas veces fantasía, casi como creyendo que Steve Jobs, toman una parte de la serie, una parte de la historia, esto de que Steve Jobs se juntaba en un garaje a tomar cerveza con amigos, y mágicamente después cotizaba en la bolsa de Nueva York. Bueno, Todo el, uno de el mis medio como que se pone borroso. al talento hay que ayudarlo. En Argentina tenemos una gran oportunidad de un tiempo a esta parte, que es el fenómeno de la escaloneta, que es un mensaje de trabajo en equipo, de cultura del esfuerzo, de tolerancia a la frustración y al fracaso. No sé, yo acabo de mirar la serie de Di María, que la recomiendo Claro. vivamente, Romper la pared. Bueno, todos esos muchachos, ¿sí? Y el liderazgo de Scaloni y de Aimar. Yo no soy futbolero, pero me parece mágico lo que han hecho.
Y bueno, creo que hay que ir Es por ahí. liderar, o sea, termina siendo liderar un equipo, liderar. Hoy, como volviendo a la idea base que decíamos, esto del docente ya no es, un docente tiene que ser un líder, tiene que ser el que los guíe a los chicos, el que los acompañe, que forme ese equipo, que descubra cuál es la parte más importante y qué es lo que puede aportar cada uno de los chicos. La verdad que yo creo que esta charla se puede ir para mucho más larga, no le quiero extender mucho, por respeto también a tu tiempo, por ahí sé que hay otras actividades. Me gustaría ir cerrando con tres preguntas que suelo hacer. La primera sería, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el docente ideal o el que tiene que cumplir? O sea, sí, ¿cuál sería la función del rol, el rol que tiene que cumplir el docente ideal? Para ser el docente ideal, lo primero que tenés que conservar es mucha pasión por aprender. Mucha pasión por aprender. Es un docente empático, es un docente que entiende que al final todo se trata de personas. Bien, perfecto. ¿Y qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo hoy? O sea, de lo que haces hoy, como director general dentro del Pedigree School o Pedigree College. Habiendo estado 14 años en la función pública, o sea, fuera de la diaria escolar, en esos 14 años tuve la dicha de visitar en las 24 provincias argentinas y en otros países más de 800 escuelas, que te da como una visión muy, muy general, pero inevitablemente, de hecho, la dirección escolar también te aleja del aula, ¿sí? Pero en función pública mucho más. Eh, Creo que hoy lo que me apasiona es el desafío de hacer que las cosas sucedan. O sea, de poder darles a estos chicos una educación que les sirva para el futuro, para su proyecto de vida. Y yo creo mucho en la educación para la felicidad. O sea, que Bien. les permita un encuentro con uno mismo y a partir de ahí el liderazgo, el autoliderazgo en su proyecto de vida. Es perfecto. Y por último, una pregunta que me gusta hacer, yo la planteaba en un podcast que grababa antes de otra forma, pero bueno, ahora la vamos a hacer más simple, que es una frase que te defina. A lo largo de todo el capítulo fuiste diciendo varias frases, tanto de personas referentes como de distintos escritores, bueno, de todo. Y me gustaría saber cuál es tu frase, cuál es la frase que vos decís, si tuviera que poner una lápida o en mi lápida, ¿cuál sería la frase que me definiría? Hasta hace no mucho tiempo era el verdadero idealista, es el que atraviesa con éxito la prueba del realismo. Hoy la sigo creyendo fuertemente, a pesar de que la crisis del realismo a los 52 años me sigue costando, pero creo que iría por... eh, estaría mucho más, tendría que pensarla y se me vienen varias a la cabeza, pero estaría más vinculada al amor y a la cultura del encuentro. Bien, perfecto. Solo para irme y cerrar, me acuerdo lo que decías de Santiago Bilinsky, comentabas de tu esposa, de esto de la inteligencia humana o la inteligencia de nosotros, Inteligencia biológica más inteligencia biológica, más la artificial. inteligencia artificial, inteligencia aumentada. La semana pasada justo estuve en una charla que dio Santiago Bilinsky y hablaba de esto de, la fórmula era un poco parecida, solo que le agregó inteligencia humana de nuevo. Es decir, inteligencia humana más inteligencia artificial más inteligencia humana de nuevo, y eso forma una inteligencia aumentada o ese Ujú. conjunto completo, volviendo a la idea de no nos quedemos con la última palabra que tiene la inteligencia artificial, sino demos nosotros ese feedback, esa devolución, ese corregir, ese pensamiento crítico, que es un poco el objetivo también, ir formando ese pensamiento crítico a los chicos para que ellos tengan la capacidad de decidir el día de mañana, bueno, realmente tiene sentido lo que me está diciendo hoy ChatGPT o esta imagen, hoy todas las noticias son fake news prácticamente y tenemos que estar filtrando, volviendo a la fuente, todo eso, todo ese globo de cosas que hacer un video hoy cuesta menos de 5 minutos y lo podés ver al Papa andando en motocicleta por el medio de Nueva York. O sea, cualquier cosa puede surgir de un video, de una imagen, y hay que estar mucho más atento que antes. Bueno, Ya. Te cambio el eje antes de que me lo preguntes. sí, sí, Yo te hablaba de educación para la felicidad. Las tecnologías, la inteligencia artificial también, nos devuelven mucho tiempo. Y la pregunta del millón para la felicidad es: ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿En qué vamos a invertir
nuestro tiempo libre, porque las máquinas, afortunadamente, hay un montón de cosas que nos permiten no gastar tanto tiempo en cosas muy elementales. Tenemos que rehumanizar nuestra sociedad. Hablamos del conflicto de Ucrania, de Medio Oriente. eh, digo, Se trata de personas, ¿no? Por eso te decía, creo que mi frase hoy iría por el amor y por la transformación de la realidad. Tenemos que rehumanizar el mundo. Estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad si nos atrevemos a hacerlo realidad, porque lo que tenemos es una crisis de valores profunda, pero tenemos recursos y riqueza como no hemos tenido jamás. Por supuesto, no con acceso para todos, que es un desafío, pero hoy el mundo es un lugar maravilloso para vivir si los humanos cuidamos el medio ambiente, y algo que el Papa dice en Laudato Si, que él dice, bueno, Sí, hoy se habla mucho de cuidar la casa común, pero no se habla tanto de cuidar a los habitantes de la casa común. Bueno, son las dos cosas, ¿no? Cuidemos esta casa maravillosa que es el planeta pero Tierra, también las pero relaciones. cuidémonos mucho los que convivimos acá, y enriquezcamos a tener mucha cultura del encuentro. Genial, es fundamental. Muchísimas gracias, Max. La verdad que, bueno, llegamos al final del episodio de Transformando Aulas. La verdad que quiero agradecerte de nuevo por toda tu visión, por el poder meter todo eso, toda tu experiencia en unos cuantos minutos que obviamente estás totalmente invitado para una próxima vez que podamos seguir profundizando en algún otro tema relacionado a la educación y el cómo innovar tanto dentro del aula como fuera en cuanto a la organización. Simplemente gracias. Hoy, aparte, decir también, bueno, este episodio ha sido auspiciado por Nondini, la plataforma que, como un poco escuchamos hoy, juega el papel importante en la transformación del aula a través de la gamificación y la tecnología. Y bueno, si quieren conocer, visiten la página. Gracias a todos por escucharnos y si les gustó el episodio, no olviden compartirlo, suscribirse al canal y los esperamos en el próximo episodio de Transformando Aulas, Historia de Innovación. Hasta pronto.